7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la radio y la televisión nacional. En este lunes 23 de julio, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a toda la teleaudiencia y a todo el equipo de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas, señores. Bueno, empiezo con las muertes trágicas de dos sargentos de la Policía Nacional. Uno que aconteció en La Romana, el último de los casos, y el primero fue en Santo Domingo. El de la sargento mayor, Ani Montero, que trabajaba para la DGC, la Dirección General de Transporte, de Tránsito y la Dirección General de Seguridad de Transporte, de Tránsito y Transporte, que es DGC. Entonces, esta joven, 33 años, pues trabajaba para la DGC en servicio a la embajada o al entorno de la embajada, que es un entorno de mucho público, mucha circulación de vehículos, de por sí también la República de Colombia, y ella era de las personas que trabajaba tratando de descongestionar el tránsito, de que el tránsito fluyera y no se formaran allí pues entaponamiento en esta área. Entonces el pasado viernes su hermano la pasó a buscar. Primero ella abordó el vehículo, después le dijo que tenía que resolver algo. Entró a uno de los baños de la embajada y ahí se dio un tiro mortal. Ahí la hallaron pues ya muerta, después de haberse suicidado, después de haberse quitado la vida. Y entonces esto es muy grave, muy grave. Esta joven había, incluso que lo que resulta paradójico, pero a veces cuando la gente entra en una etapa de depresión, pues puede llegar a cualquier cosa. Lo digo que resulta paradójico porque ella estudió psicología clínica y entonces estaba aparentemente manejando una situación que la desbordó. Y eso que la desbordó, de acuerdo a la versión de su hermano, ha sido pues un asunto de acoso por parte de su superior. Entonces, este tema ya no es solo un asunto que lo ha planteado la familia. Ella le había dicho a su hermano que estaba confrontando una situación muy difícil con su superior y que esa situación era de acoso. Hoy el periódico El Día pues trae una información en la que cita declaraciones de otra agente de DGC que dijo que estaba depuesto en ese mismo lugar y que padeció la misma situación de Ani Montero, de la sargento mayor Ani Montero.
Vamos a leer lo que dice esta persona. Dice que, las pesquisas fueron iniciadas. Bueno, vamos a ver la información completa para no... porque dice, altos oficiales de la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte, DGC, habrían iniciado una investigación ante el supuesto acoso del encargado de seguridad de la Embajada de Estados Unidos contra varias subalternas, hecho que presuntamente motivó el suicidio de la sargento mayor Annie Montero. Las pesquisas fueron iniciadas, aunque no con carácter oficial, por un coronel de la uniformada que contactó a dos excompañeros de la OIOCISA 3 días antes de que ésta tomara la decisión de suicidarse en un baño del edificio diplomático donde prestaba servicio. Los exmiembros de la DGC, quien pidió reserva de su nombre, ella pues le planteó al periódico El Día que fue contactada para ser cuestionada con relación al acoso por parte del oficial superior y el que también le había confesado Montero. Entonces la persona dice, la gente dice, duré 2 años trabajando allá y les puedo decir que pasé por lo mismo. Ella, Montero, me dijo que le estaban haciendo la vida imposible y le aconsejé que si no estaba a gusto, mejor vete. Gracias a Dios tengo un carácter fuerte y cada vez que se me insinuaba, yo lo ponía en su puesto. Pues manifestó. Ella me dijo que había cometido un error grave con el jefe. Eso se lo dijo ella a su hermano, con el jefe suyo. Él parece que quería salir con ella, pero mi hermana se negó y él en una forma u otra la estaba manipulando para eso. Entonces, este es el caso de Annie Montero, pero aquí ya lo diferente en esta información del periódico El Día es que se cita de manera concreta pues al encargado de seguridad de la embajada como la persona que estaría acosando a esta agente. Entonces, señores, esto es sumamente grave. Esperamos una investigación por parte de las autoridades, una investigación seria investigación, y además que esta familia pudiera disponer de un auxilio judicial también serio, para que esto no quede impune, para que esto no quede a medio camino, para que esto concluya con la condena que merece. Entonces hay que estar pendiente de esto y ojalá que no desaparezca cuando ya nos olvidemos de la muerte de la sargento mayor Annie Montero. El otro caso es una muestra del desafío a la autoridad, de la situación de la delincuencia en la República Dominicana, que ya desborda pues cualquier cosa que pudiera pensarse, porque lo que ocurrió en Villahermosa, en la Romana, en Piedralinda de Villahermosa, en un colmadón llamado Los Haitianos, donde la policía se desmonta a inspeccionar y entonces hay un delincuente que ve ahí mismo que se le da la oportunidad de quedarse con el M16 que tiene el policía, el sargento, y despoja al sargento de ese fusil, mata al sargento y se va con el fusil. Es decir, que él vio una oportunidad ahí de quedarse con ese fusil y se quedó con ese fusil y mató al sargento. Este es el caso del sargento José Antonio Mateo.
Eso ocurrió el sábado en la noche. Lo de la sargento mayor fue viernes en la tarde. Esto fue sábado en la noche en Villahermosa, en la Romana. Entonces, ya la policía ubicó al individuo, un tal Bubloy, que fue por lo menos lo ha identificado, no sé si lo han atrapado. Este sargento tenía 38 años de edad, había hecho una licenciatura en Derecho. Si vemos el caso de la sargento, el caso de este sargento, era gente pues que también se había dedicado a estudiar, gente con interés de seguir avanzando. Y entonces, fíjense cómo la delincuencia, pues sin nada, matar aquí a un sargento, a un uniformado, eso es ya comerse un chicle. Eso no es problema. Es decir, en ese nivel desafiante, señores, de la delincuencia, estamos realmente perdidos. Porque donde no hay el mínimo respeto al principio de la autoridad, en cierta medida es muy lamentable lo que ocurrió también con los policías municipales, sumamente lamentable, y el crimen que se cometió allí es un crimen que tiene que tener las consecuencias, porque fue ya una actuación totalmente desproporcionada. Pero esas personas que se metieron a impedir que los policías municipales ejercieran su función, esas personas lo que debieron fue ser apresadas. Ninguno de ellos debió estar muertos, pero sí apresadas, porque a ellos no les toca interferir en la actividad de un policía municipal. Ah, no, bien que los policías municipales están haciendo una cosa, ellos fueron a arrebatarle a los policías municipales las personas que estaban desalojando de ahí. Eso también es una cuestión en la que el principio de autoridad queda muy cuestionado. Desde luego, como pasó algo mucho más grave, que fue el crimen que se cometió contra una de las personas que intervino, pues ya eso opacó lo primero y quedó por debajo de lo primero, porque lo primero realmente es el hecho de sangre que enluta a una familia innecesariamente, pero son parte de una misma situación. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, es verdad que esta reforma constitucional, esta propuesta de reforma constitucional en Cuba, que ahora va a un referéndum, a una consulta de 3 meses, pues no incluye una serie de situaciones que casi todas las constituciones la plantean. Por ejemplo, la libertad de expresión. Estamos hablando de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de asociación. Cuba se mantiene en un esquema de partido único que es el rector de toda la sociedad. Entonces, si vemos esta reforma, decimos que pues es son limitadas las reformas que está haciendo Cuba. Sin embargo, yo creo que los cubanos y este proceso se va llevando de manera correcta, porque después que un país ha estado durante 60 años en una dictadura, estamos hablando desde el 59, después que un país ha estado en una dictadura, pues si se abrieran de repente todas las compuertas, ese país iría al caos,
porque la democracia es una cultura. La democracia es un aprendizaje. Y entonces lo que corresponde es ir dando los pasos para ir avanzando. Entonces yo creo que los cubanos están actuando con mucha inteligencia cuando ellos mismos van conduciendo hacia lo que tendrá que venir, que es una democratización de Cuba. Ya se produjo el alejamiento de la figura de los Castro, es decir, ya no hay un Castro gobernando Cuba. Tampoco cometieron el error de manejar eso como si fuera una dinastía. Se retira Raúl, ahora vamos a buscar otro Castro más joven que continúe la dinastía de los Castro. No cometieron ese error. Entonces, designaron un nuevo presidente. Raúl Castro todavía está al frente del Partido Comunista Cubano. Se va, creo que en el año 21, de la dirección del Partido Comunista Cubano, pero ya se fue de la jefatura del Estado y de la jefatura del gobierno. Aunque mantenga una influencia todavía determinante, eso va marcando un cambio. Ahora, ¿qué cosas estarán permitidas en Cuba que representan un cambio trascendental? Bueno, desde hace tiempo, ellos vienen teniendo cierta tolerancia con la propiedad privada. Cierta tolerancia. Pero cierta tolerancia no es un derecho a la propiedad privada. En cualquier momento el gobierno puede atacarte porque tú no tienes derecho, no hay derecho a la propiedad privada en Cuba. Entonces tú estás ahí en una cierta sombra que depende mucho de los caprichos de quien quiera hacerte daño. El hecho de que ahora constitucionalmente en Cuba exista la posibilidad de reconocimiento a la propiedad privada es un gran paso de avance, porque eso va a ser ya constitucionalizado, el derecho a la propiedad privada. Otra cosa, cuando se están hablando de permisos para contratación o de reglas para la contratación, ¿ustedes saben de qué se está hablando? Es de reglas con derechos laborales. Hoy en Cuba no hay derechos laborales. Por ejemplo, la industria que tiene más desarrollo que la turística, que es donde una gente puede trabajar, a diferencia del gobierno que trabaja por 2 pesos, el sector privado que puede pagar unos salarios mejores es el turismo. ¿Usted sabe qué se requiere para despedir hoy un trabajador o una trabajadora en Cuba? Darle 3 patadas por el trasero y punto. Ahí no hay cesantía, ahí no hay ningún tipo de derecho. El único derecho que tiene un trabajador en Cuba en estos momentos es la cárcel, si se revela cuando lo han votado y no coge para su casa tranquilo. Entonces, ahora se está planteando en esta reforma empezar a introducir la contratación, y la contratación genera derechos para ambas partes, obligaciones y deberes para ambas partes, es decir, que eso también es un punto de avance importante. Cuba, pues, ha habido siempre una homofobia terrible. Entonces, Cuba ahora estará más avanzada la Constitución cubana que la Constitución dominicana, porque esta reforma constitucional cubana pues permite el matrimonio entre 2 personas de un mismo sexo. Es decir, que la comunidad LGTB se anota un gran triunfo con esta reforma en Cuba. Cuba hace tiempo que tiene otras cosas que son puntos de avance. Por ejemplo, en Cuba no hay que discutir 3 causales para el desembarazo,
porque en Cuba lo único que se necesita para un aborto es buscar en una especie de farmacia popular las cosas que necesita la mujer para el aborto, el papá, la pareja o ella misma van al hospital y ahí no hay problema. Ahí no hay problema, eso es como ir a un chequeo rutinario. Mija, ¿para dónde tú vas? Me voy a hacer un aborto. No hay problema, eso es algo de rutina en Cuba y siempre lo ha sido. Es decir, que ahí no hay problema con 3 causales, no, ahí están el aborto está permitido en todas las causales. Nada más requiere que la mujer lo quiera, pero no es que lo quiera, es que el régimen no quiere hijos, tampoco, tiene un control de natalidad, por eso que ha podido mantener cierto control. No es que tampoco es que tanto la voluntad de la mujer, no, ¿y qué tú haces pariendo? ¿Y dónde ir la comida para ese muchacho? Y una serie de cuestiones. No. Él tiene toda la facilidad para irse a hacer el aborto. Eso está desde hace tiempo. Entonces, bueno, hay realmente avance en las cosas que he citado. Y creo que falta mucho en Cuba, pero cuando la dirección de un país tiene la habilidad de saber que está viviendo otros tiempos y que tiene que pasar a otros tiempos, entonces la cosa es totalmente distinta. Espectáculo muy distinto, lo está viviendo, por ejemplo, Nicaragua, donde pues Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, le advierte a este hombre que hay que buscar una salida honorable. Pepe Mujica le dice: Daniel, hay que entender, cuando los pueblos dicen que no te quieren, cuando hay que irse, hay que irse. Hugo Torres, Dora María Telle, Ernesto Cardenal, dicen, pero nosotros no hemos hecho una revolución para emular el somocismo. Y plantean la necesidad de cambios, pero esta gente, señores, se mantiene aferrada al poder de una manera tal que lo que está ocurriendo es espantoso en Cuba. Veía, por ejemplo, ayer un reportaje en el periódico El País, una información que dice, entre otras cosas, lo siguiente: Eri Alvarado Cole, vicario de la parroquia Divina de la Misericordia de Managua, se ha convertido en un héroe para la resistencia al presidente Ortega. Su parroquia, 600 metros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, y que suele reunir a feligreses de la clase media alta capitalina, muestra ahora decenas de orificios de bala. Son las señales que dejó el asedio durante 17 horas de las fuerzas de Ortega contra la parroquia. Buscaban expulsar a más de un centenar de estudiantes de la UNAM, a quienes había abierto las puertas de su iglesia para refugiarse. Los tiros contra los miembros del movimiento estudiantil, el último bastión del movimiento opositor al presidente nicaragüense, perforaron hasta el lienzo de un Cristo, nuevamente martirizado, y así se mantendrá. Dice el vicario como muestra de sufrimiento de la iglesia en Nicaragua. Ojalá que apareciera una gráfica donde están los tiros que le pegaron a Cristo ahí, disparándole a gente desarmada dentro de una iglesia. Y hay quienes se atreven a justificar eso. Es decir, que un régimen vaya a una iglesia a desalojar jóvenes que se han refugiado en una iglesia y lo haga a tiro limpios. A tiro limpios. Entonces, fíjense cómo usted tiene un comportamiento totalmente diferente. Miren, señores, volviendo aquí al plano nuestro, creo que fui la primera persona que al ver este escrito de
de Víctor Grimaldi, inmediatamente dijo, pero esta es una cuestión sumamente grave. Hoy esta es la principal información del periódico Listín Diario, pero desde ayer en la mañana reproduje este escrito de Víctor Grimaldi, el embajador Grimaldi, porque las cosas que están planteadas ahí son sumamente graves. Y vamos a ver qué es lo que plantea Víctor Grimaldi. Él está hablando de que se están preparando aquí, organizando desórdenes a partir del mes de agosto. La moda que se ha extendido por algunos países de América Latina, ya estoy leyendo lo que dice Víctor Grimaldi, la moda que se ha extendido por algunos países de América Latina de sustituir gobiernos con desórdenes y maniobras leguleyas en la República Dominicana, allá en ese país nuestro, poderes locales y transnacionales la están promoviendo a costa de desatar en breve una crisis innecesaria en un país con gran estabilidad social, económica, política, reconocida por organismos internacionales genuinos. Denuncio que, 1. Existe un propósito planificado de intereses egoístas locales y transnacionales para producir desórdenes a partir del mes de agosto de 2018, similares a los ocurridos en varios países de América Latina, con el propósito de presionar el desplazamiento del gobierno del presidente Danilo Medina de la República Dominicana. 2. La consecuencia ulterior de estas insanas maniobras será el caos y retrotraer el desorden en la sociedad y el Estado dominicano, y romper un sistema democrático que con algunas diferencias ha funcionado después del año de 1961. Entonces, dice que, tercero, hay rumores en mi país de que detrás de estos malos propósitos están ciertos poderes supranacionales que aprovecharán esta situación para desplazar hacia el territorio dominicano a millones de haitianos para darle una salida a la crisis de Haití después de la presencia de las Naciones Unidas. Y entonces dice a la continuidad internacional a tomar conciencia. Él hace unos llamados después de estar haciendo estas advertencias que hace el embajador Grimaldi. Puede parecer alocada algunas cosas, desde el punto de vista alocada no es porque él esté diciendo locuras, sino porque son inconcebibles cosas como esas, desde el punto de vista de quien está pensando con cierta racionalidad. Aquí hay gente que ha perdido el tino. Hace un tiempo yo evalué una información y no estuve de acuerdo con que esa información pues se manejara públicamente, porque iba a parecer algo alocado. Pero aquí se llegaron a hacer reuniones y se discutió hasta la provisionalidad de un gobierno. Es decir, lo que pasa es que usted referirse a eso, hablar de eso, puede parecer que usted está más loco que lo que están planificando eso. Eso luce tan increíble que puede parecer uno que está más loco que los locos que están en eso. Pero eso aquí hace un tiempo se dio. Gente hablando de una provisionalidad, porque todo esto iba a desatar una crisis política y entonces ellos iban a surgir ahí en medio de esta crisis política como los salvadores. Pero cuando ocurrieron los desórdenes de Haití, aquí hubo gente que no disimuló que quería lo mismo para la República Dominicana. Entonces, siempre hay sus gente que están detrás de algunas cosas. Yo creo que aquí hay la suficiente estabilidad, y lo que le toca a las entidades que tienen que velar por la seguridad y el orden es hacer su trabajo. Es hacer su trabajo, porque deseo de que aquí se produzca un caos, a algunas personas realmente les sobra. Cambio y fuera, Mauricio. ¿Quiere